A su nombre. ¿Cuánto estamos contentos, hermano? ¿Cuánto estamos gozosos? ¿Cuánto creen que Cristo vive? A todas fuerza y la gloria de Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, en esta mañana también estamos contentos, agradecidos con el Señor por todas sus maravillas, por todas las cosas que Él nos ha dado. Gloria al Señor, por las buenas, por las malas, porque todas las cosas pues Él las permite. En esta mañana vamos a estar meditando la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 21. Génesis 21. Vamos a leer del verso 1 al verso 7. Vamos a leer esos 7 versículos. Dice: nacimiento de Isaac. Nacimiento de Isaac. Génesis capítulo 21. Gloria al Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijo? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Dios nos bendiga a través de su palabra. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a estar meditando en esta palabra. Vamos a hacerlo un poco breve, pero vamos a sacarle las sustancias que más podamos en este corto texto que hemos leído. Amén. Porque este texto que hemos leído es uno de los textos bíblicos que más nos fundamentan en lo que es la fe en Dios. Nos fundamenta en lo que es la fe en Dios. ¿Por qué? Porque es uno de los textos que nos enseña que Dios, hermano, tiene el poder para hacer lo que Él quiere. Que Él tiene el poder para hacer lo que ya no se puede hacer. Lo que el hombre no puede hacer, lo que la ciencia no puede hacer, lo que humanamente no se puede hacer, lo que en la naturaleza no tiene lógica, Dios lo hace. Amén. Entonces, este texto que hemos leído es uno de esos textos, de esos muchos textos que nos enseñan, y de los primeros textos bíblicos que nos enseñan del poderío y la capacidad de Dios en la vida del ser humano. En estos días les hablaba, creo que era el viernes, que les hablaba un poco de Abraham, y les decía que Abraham tenía una petición, tenía un sueño, tenía un anhelo, tenía un propósito, y no era plata porque él tenía plata, no era mujer porque él tenía mujer, no era salud porque él estaba sano. Él tenía todo, tenía muchas cosas, pero él tenía un problema, y era que Dios no le había dado hijo. Dios no le había dado hijo. Y él tenía ese sueño y ese anhelo. Pero resulta que Sara, su esposa, era estéril. Había sido estéril toda su vida.
Y resulta que ya Sara tenía 90 años y Abraham tenía 100 años. Estaban viejos. Yo no sé, en aquel tiempo, ¿a los cuántos años se le podría dar la menstruación a una mujer? En este tiempo hay mujeres que a los 35 ya se les ha ido, a los 38 ya se les ha ido. Hay algunas que a los 50 todavía están dando los últimos suspiros de menstruación, pero se les va a los 50, 59, 53. Pero hay algunas que a los 35, 38 ya tienen anuncio de menopausia. En aquel tiempo no sé a cuántos años se diría la menstruación a Sara, pero la Biblia registra claramente, no es una imaginación, no es una idea, no es una suposición, es que la Biblia dice que ya se le había ido la costumbre, ya no menstruaba, tenía 90 años, estaba, como decimos aquí en la costa, aquí en Manangué, estaba cucha. A ver, un par de cuchos, estaban viejos, arrugados. Y él seguía con ese sueño, él seguía con esa preocupación que Dios no le había dado hijo. En una ocasión, Dios llama a Abraham, porque dice la Biblia que Dios tenía a Abraham como amigo. Cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, dijo: encubriré yo lo que he de hacer a mi amigo Abraham. Y le llamó a Abraham y le dijo que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y ahí es donde Abraham comienza a interceder por Sodoma y Gomorra, por el simple hecho de que allá vivía su sobrino Lot. Entonces, Abraham era amigo de Dios. Y qué bonito, escúchame bien, qué bonito es tener de amigo al mejor de los amigos, que es Dios. El mejor de los amigos que usted puede tener es a Dios. Pero hay algo, hay una fatalidad en el ser humano, que el hombre se preocupa por tener amigo al alcalde, al gobernador, al presidente, al policía, al abogado. ¿Cuánta gente no se preocupa por querer ser amigo del alcalde para tener ciertas influencias, para ser amigo del policía, para tener ciertas influencias, para ser amigo del uno y el otro? Pero nadie se preocupa en ser amigo de Dios, porque no todo el mundo es amigo de Dios. Y dice la Biblia que Abraham era amigo de Dios. Y un día lo llamó para hablar con él, para prometerle tantas cosas, y Abraham ya estaba viejo. Y ese día Abraham aprovechó y le dijo: son lindas tus palabras, son hermosas tus promesas, pero ¿qué me vas a dar? Si ya estoy viejo y no me has dado prole, no me has dado descendencia. Me va a heredar un esclavo nacido en mi casa llamado Eliezer. Ese va a ser mi heredero. Tantas cosas que yo tengo, tanto dinero que yo tengo, tanta riqueza que yo tengo, para que me herede un esclavo nacido en mi casa. Sara ya no menstrua, ya Sara está vieja, tiene 90 años. Y ese día Dios le dijo a Abraham: ten por cierto, óigame bien, mire las palabras, porque Dios es un Dios que habla con palabras textuales. Y le dijo a Abraham: ten por cierto que no te heredará un esclavo nacido en tu casa, sino que un hijo tuyo te va a heredar. Un hijo tuyo te va a heredar. Y ahí vino el suspenso. De pronto Abraham pensó: se va a morir esta vieja y de pronto me va a dar otra de 20, de 30. Pero la sorpresa fue que Dios le dijo: Sara va a concebir. Sara. Y Sara estaba detrás de la puerta de la casa. Y cuando Sara estaba oyendo la conversación que tenía Dios con Abraham, Sara se rió, le dio risa. Y Dios le dijo: Sara, ¿por qué te has reído? ¿Hay algo acaso imposible para mí?
Y ella se sorprendió y dijo, no, porque mira, Sara no pensaba que Dios la estaba viendo. Ese es el problema del hombre, que a veces hacemos cosas no pensando que Dios nos está viendo, y Dios nos está viendo. Lo mínimo que usted haga, sea bueno, sea malo, Dios me ve. A su nombre. Dios no ve. Y dice que Sara le dijo, no me he reído. Y Dios le dijo, no es así. Te reíste. Ahora, por cuanto te reíste, al hijo que vas a concebir, le vas a poner por nombre Isaac. Porque Isaac significa risa. Por eso es que, escúcheme bien hoy usted que está aquí. Hay gente que durante todos los tiempos han actuado igual. Las mujeres salen embarazadas, le ponen nombre Jesús, Moisés, Elías, David, Job, Jacob, y son la gente más mala que hay. Busque cualquier persona que tenga nombre bíblico para que vea usted, porque no es el nombre el que te va a educar, es la crianza, es los modales que te enseñen. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuántos Jesús no hay por la calle perdidos fumando marihuana? En estos días me tocó de día visitar un Moisés allá en la Diocesana, que trabado se agarró a cuchillo con otro y le iba mochando la rodilla. Moisés. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros creemos, hermanos, que es el nombre el que va a llevar a mi hijo a ser grande. Y no es el nombre, es la crianza que usted le dé. ¿Sí me está entendiendo? Es la crianza. Y Dios le dijo a Sara, no ha sido así como tú has dicho. Porque mira, lo más perverso en la vida, lo más grande en la vida es usted quererle decir a Dios, no es así. Cuando Dios te diga o cuando Dios te corrija, cállate la boca y ya baja la cabeza. Porque si Dios te está corrigiendo es porque ya Él te vio, te analizó. ¿Qué veíamos el viernes? Veíamos que antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre ya Él nos había conocido. Amén. Antes que usted inventara de venir para acá, ya Dios sabía qué ropa te ibas a poner, a dónde ibas a venir, si ibas a venir a pie, o ibas a venir en carro, ibas a venir en moto. Ya Dios lo sabía todo, porque a Dios nadie lo engaña. Amén. Entonces Dios le dijo a Sara, no es como tú dices, Sara, es como yo digo, porque a veces queremos decirle a Dios que Dios es el que está equivocado. Dios no se equivoca, hermano. Cuando Dios te corrige es porque sabe que estás mal. Cuando Dios te reprende es porque sabe que estás mal. Cuando Dios, hermano, te exhorta es porque sabe que estás mal. ¿Cuántas veces, hermano, cuando nosotros algo nos sale mal, queremos, hermanos, morirnos? Lloramos, nos metemos en un rincón y dices, Dios mío, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? Pero si Dios no permite que nos salga algo malo, no aguantamos el viaje. Mire, hay gente que van embalados, van, hermanos, robando, van extorsionando, van haciendo maldad y pareciera que todo le fuera saliendo bien hasta que Dios permite que algo les suceda mal en el camino para que se frenen. ¿Usted sabe cuánta gente han tenido que ser transformado en la cárcel? Llegaron a una iglesia evangélica y la iglesia no fue eficaz para transformarlo. Llegaron a una empresa a trabajar y la empresa no fue eficaz para transformarlo. Tuvieron que llevar a la cárcel, porque en la cárcel es otro mundo. ¿Sí me está entendiendo? Y así hay mucha gente que le ha tocado ir a lugares que no han debido ir para poder ser transformados. Y algunos vienen transformados, pero de mal a peor. Ni siquiera de mal a bien, sino que vienen de mal a peor. O sea, vienen más malos, vienen peor que antes. Entonces, a veces Dios permite que algo nos salga malo para que nosotros aguantemos el viaje. En estos días le decía a alguien, a veces uno le echa todas las culpas al diablo y a veces el diablo está a kilómetros de ahí. No es el diablo, es Dios.
reprendiéndome, exhortándome, castigándome, porque yo tengo que refrenar mis pasos. Usted tiene que refrenar sus pasos a su nombre. Porque si no refrenamos, si no nos viene el susto, no nos devolvemos de la carrera que llevamos. Entonces, Dios le dice a Sara, Sara, no es como tú estás diciendo, fue que te reíste. ¿Y sabe por qué te reíste, Sara? ¿Usted sabe por qué se rió Sara? Usted me puede decir, de los que están aquí, me pueden decir por qué Sara se rió cuando Dios no le estaba diciendo a ella, Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, ten por cierto que no te va a heredar ese esclavo, te va a heredar un hijo tuyo, nacido de tus lomos. Y Abraham dijo, oye, qué chévere, ¿será que mirará a otra mujer? Esta vieja se muere ahorita, por ahí tiene, así, con el pelaje que le veo, no aguanta sino 3 días. Pero es que Dios le dice, no, Abraham, Sara te va a dar a luz un hijo. Y Sara, que estaba atrás de la puerta, se echó a reír. Mira, si usted analiza esa risa de Sara, le quiso decir muchas cosas a Dios. Dios está loco. Dios está loco. Que yo, a los 90 años, ya no menstruo. Póngale que Sara, de muy buena contextura, haya dejado de menstruar a los 70, que no creo, pero póngale que a los 70, y tenía 90, ¿cuántos años tenía ya? 20 años que no menstruaba. Eso fue una causa para que ella se riera. No, está loco. Me ha hecho reír. Cuando alguien te dice algo que tú ves que no es algo cierto, ¿qué te da? Te da risa. Oye, tú estás loco, me haces reír con tus cosas. ¿Ya me entiendes? Tú me haces reír. Porque usted sabe que le está diciendo algo que no tiene lógica. Y Sara estaba oyendo que Dios le estaba diciendo a su esposo algo que no tenía lógica. Pero no tenía lógica en la humanidad de Sara. Pero en la voluntad de Dios sí tenía lógica. Porque Dios es el autor de todas las lógicas. ¿Ven? Él es el dueño del tiempo. Él es dueño de todo. Y esa risa de Sara, y resulta que Dios es el Dios que entiende. Dios entiende tus acciones. Dios entiende tus actitudes. Dios entiende todo. Dios sabe cuando usted se pone bravo, así no hable una palabra, pero te disgustaste. Lo conoce porque Él lo conoce todo. Por eso es que usted delante de Dios tiene que ser prudente. Delante de Dios tiene que ser una persona dócil, sumiso. Porque es que Dios entiende todas las acciones. Porque Cristo dijo, irá pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando usted se ira, si yo estoy hablando con Mónica y me enojo con ella y le digo, no le pegué, pero ya la mera actitud, ella entendió que quise pegarle, ya sembré resentimiento en ella y pecado delante de Dios. Porque esa acción Dios la cuenta como pecado. Dios busca las acciones a su nombre. Entonces, Sara se reó detrás de la puerta. Eso que los esposos están hablando con los amigos y que las mujeres están entre un cuarto con la oreja pegada a la pared, eso no es nuevo, eso es normal. Cuando usted se ponga en esa actitud, diga, hoy se me metió el espíritu de Sara. Hoy Sara reencarnó en mí. No es nuevo. Porque como eran mujeres respetuosas, ella no podía ir, si no le invitaban, ella no podía ir a la conversación que Abraham tenía con él. Pero ella quería escuchar. Entonces se metió atrás de la puerta. Y allí escuchó. Cuando Dios le dijo, Abraham, no te preocupes, ten por cierto que no te va a heredar. Ella también se espantó cuando Dios le dijo a Abraham, un hijo tuyo nacido de tus lomos te va a heredar, tenlo por cierto. Y ella se entristeció. ¿Será que me voy a morir? Y Abraham se irá a casar con otra. Pero cuando Dios le dijo, Sara te va a dar un hijo, ese llanto
o esa tristeza se convirtió en alegría, se convirtió en risa, pero también se convirtió en un problema delante de Dios. ¿Sí me está entendiendo? ¿Y qué pasó? Que Dios le dijo, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes, Sara? No, Señor, pero yo no me he reído. No, que yo estaba aquí. Yo estaba aquí. Porque cuando la gente no encuentra cómo sacarse el problema donde se metió, usted comienza a sacarse barrito de donde no tiene, barrito de las ollas. Y yo le digo, no, Sara, no es como tú dices, tú te reíste. Y por cuando te reíste, tu hijo que vas a tener, todavía no lo tienes en el vientre, pero lo vas a tener, se va a llamar Isaac, que significa risa. Y Dios se fue. Dios se fue. Se apartó de ellos y los dejó quietos. Pero Dios no le dijo que era enseguida. Dios le dijo, el año que viene para este tiempo estarás amamantando un hijo. Entonces el verso donde comenzamos a leer, el verso 1 del capítulo 21 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. Este punto es muy importante. Hoy entienda que cuando Dios te habla, que cuando Dios te promete, Dios no te olvida, Dios te cumple. A todo el mundo se le olvidará lo que te ha dicho, menos a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Ahora usted podrá decir, el que está aquí, que todavía no tiene entendimiento, dice, bueno, pero este pastor es loco, ¿cómo que Dios me dice? ¿Cómo que Dios? Pues Dios sí nos habla, Dios nos promete, Dios te habla a través de la palabra, Dios te habla a través del profeta, Dios te habla a través del Espíritu, Dios te habla en sueño, Dios te habla en visión. ¿Sí me está entendiendo? Dios te habla. Usted tiene que estar atento a los sueños. Tiene que estar atento a los sueños. En estos días, voy a hacer un paréntesis para decirle por qué usted tiene que estar pendiente a los sueños. En estos días, me tocó de arreglar el problema a una pareja que son de otra iglesia, no son de aquí. Pero bueno, el esposo no es cristiano, la cristiana es la esposa. Y el esposo que no es cristiano, él no es cristiano, pero él tiene mucha familia cristiana también y él entiende. Y él dice que él soñó que una mujer inconversa en la calle le daba una caja y en la caja iban 3 galápagos pequeños, pero uno de esos galápagos tenía la cara de la esposa de él. Ve, y ese tipo ese otro día se levantó bravo y le decía a la esposa, como que le dijo que se la estaba haciendo, o que como que le dijo que ella le estaba practicando brujería. Ese tipo amaneció con la cabeza grande. Porque es que Dios te habla en los sueños, pero usted tiene que saber interpretar los sueños, porque muchas veces por un sueño mucha gente se ha destruido. Y me llamaron y yo fui allá. Yo le dije, no, señor, ¿sabe qué significa eso? Esa mujer que te dio esa caja en el sueño con 3 galápagos, esa mujer es una mujer que te está haciendo brujería. Y ese galápago que trae la imagen de tu mujer es un trabajo que viene directamente para ella. Y se quedó quieto enseguida porque comenzaron a analizar que todo les está saliendo mal. Todo. Esos galápagos son 3 trabajos de brujería. Pero ese que tiene la imagen, que tú viste que traía la imagen de la cara de tu esposa, ese es un trabajo que viene directamente para ella, para la salud, para todo. Y ten por cierto, le digo, y ten por cierto que si no se ponen pilas, se van a terminar dejando. Ella va a terminar cogiendo su camino y se va a ir lejos, porque ese es el trabajo que están haciendo. Porque Dios nos habla en sueños, pero el patriarca Job dice que de una manera o de otra habla Dios, pero el hombre es como el mundo sin entendimiento, o a veces entiende las cosas a su manera. Mira lo que estaba entendiendo, que era que la mujer le estaba haciendo brujería o se la estaba haciendo con otro. Y yo me río, ¿sabe por qué me río? Porque ese es el hombre carnal. La Biblia dice claramente, hermano Manuel, que el hombre carnal no puede entender lo espiritual. Lo espiritual lo entiende el hombre espiritual. El hombre carnal no puede entender lo espiritual. Una vez me dijo un hombre a mí, un hombre soberbio,
un hombre perverso, me dijo a mí en su soberbia: predicar el evangelio eso no es una cosa. Yo no soy evangélico, yo no necesito ser evangélico para yo dar un mensaje. Y yo le dije, claro, no fue aquí en esta iglesia, fue en otra iglesia donde yo estaba. Yo le dije, te espero el domingo, voy a hablar con el pastor y te espero el domingo para que predique. Voy a ver. Me quedé esperándolo y no llegó. El martes me encontré con él. Lo que pasa es que uno ve las cosas así, pero cuando uno está allá la cosa es diferente. Porque esto no es que usted tenga que ser médico, no es que usted tenga que ser abogado, no es que usted tenga que ser profesional para predicar. Si usted no tiene, mire, yo he hablado con médicos, he hablado con abogados. En una ocasión, en medio de la bonanza de los paramilitares, en San Martín, allá en Martín Alonso, perdón, allá estuve una reunión con unos diputados que iban en ese tiempo de elecciones, iban para la Cámara. Habían diputados, habían representantes a la Cámara. Y me tocó de hablarles de la palabra, orar por ellos. Y me di cuenta que no sabían nada, no se sabían ni expresar. Ellos se expresan a base de sus mentiras, pero cuando tienen que hablar sanamente. Y le pongo un ejemplo. Usted no sabe que hay humoristas en Colombia, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, en todas partes. Y hacen reír a todo el mundo, pero con la vulgaridad. Cuando les toca de estar en un lugar que les toca de hacer humor sano, no hacen reír a nadie. Porque es que con la vulgaridad, con la maldad, con la mentira, cualquiera se desempeña, cualquiera se desenvuelve. Pero otra cosa es cuando a usted le toca desenvolverse con la justicia, con la verdad, con la pureza, con la santidad, con la sanidad. Bienaventurado, cuando usted ve un humorista haciendo reír a la gente con chistes sanos que no tengan vulgaridad, hermano, crea que ese es un hombre que verdaderamente tiene talento. Porque con la vulgaridad cualquiera se ríe. Pero otra cosa es hacer reír sin vulgaridad. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ese hombre me decía, yo predico la palabra. Y a los 2 días me lo encontré y se puso a expulgarse a la fecha. Lo que pasa es que uno piensa que es fácil, ¿no? Pero perdóneme, que yo sé que usted tiene la razón. No, porque es que no es que yo quiera. Esto es con el Espíritu Santo. Usted puede leer la Biblia, pero si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no va a entender. Porque hoy le repito, la Biblia dice que lo espiritual lo discierne el hombre espiritual. El hombre carnal no puede discernir nada. Usted puede tener aquí 5, 10, 15 años. Y si usted no decide llenarse de Dios, no decide meterse con Dios, usted no va a tener capacidad para meditar un versículo. Y nunca va a avanzar, nunca va a surgir. ¿Sabe por qué? Porque le falta lo primordial, que es el Espíritu Santo. Entonces, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Ya tenía rato que él había hablado con ellos y le había prometido. ¿Y qué pasó? Que al tiempo que Dios le dijo, Dios fue y le entregó a Sara lo que le iba a entregar. ¿Y qué era lo que le iba a entregar? Un hijo en su vientre. Yo quiero que en esta mañana, un ratico, meditemos en esta parte. Un vientre viejo, ya un vientre sin gusto, porque ella misma dijo, he perdido ya la sensibilidad, se me fue la costumbre, mi señor Abraham ya está viejo. Ya Sara, ella misma expresó, escúcheme bien, ella misma expresó, ya he perdido el deleite. ¿Usted sabe lo que es el deleite? El hambre o el deseo de poder tener sexo. Eso ya Sara se le había ido. Pero Dios fue al tiempo que le había prometido a Sara, y en ese vientre viejo arrugado de 90 años, Dios puso un feto y lo fecundó. Porque Dios lo estéril lo hace productivo. Lo difícil lo vuelve fácil. Lo oscuro lo ilumina. El profeta Abacú dice que él convierte las tinieblas en mañana. Hace oscurecer el día como la noche. Llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Esto quiere decir
que lo que Él quiere hacer lo hace. Y no hay nadie alguno en el mundo que tenga autoridad para censurarlo. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿Por qué hiciste? No. Porque Él es soberano en toda potestad. Entonces dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. ¿Para dónde se le fue la risa a Sara entonces cuando se sintió la barriguita y se sintió la maluquera? Porque aunque ya estaba vieja, estaba preñada. Y como estaba preñada, sentía vasca, escupidera, para que respete al Dios de los cielos, que el que promete, ese cumple. Ahora, aquí es donde está lo bueno. Una viejita preñada escupiendo. Una viejita preñada. Hoy no voy a comer queso porque me lleve el queso. Me lleve esto, me lleve el otro. A su nombre. Estamos entendiendo, hermano. Pero en el tiempo que Dios les señaló, en ese tiempo cumplió. Ahora, vamos a salirnos de la parte física de Sara y vamos a entrar en el mundo espiritual de nosotros. Hay muchas cosas que para usted ya han envejecido y que por causa del tiempo se le han puesto difícil. Pero difícil es para ti, difícil es para mí, imposible para ti, imposible para mí, pero para Dios no. Todavía está el tiempo en que Dios puede poner una semillita en ese propósito que tú tienes y fecundarla. ¿Sí me está entendiendo? Por ejemplo, para que me entienda claro, porque a veces uno habla y la gente no entiende lo que no le conviene. Pero lo que le conviene lo entiende. Yo quiero una casa, yo necesito una casa. No es que la quiera, sino que la necesito. Porque no es que los otros queramos las cosas, es que las necesitamos. Las necesitamos. Pero no tengo plata, no tengo un marido, no tengo nada. O si tengo marido, estamos fregados. No tenemos de dónde. Pero el Dios de los cielos puede, hermano, poner una semillita en esa economía que se va a fecundar. Y en el tiempo menos esperado va a dar el fruto. Y usted va a concebir. Por eso escuche bien, hablando de los sueños. Una vez también me llamó una hermana preocupada claro, ya está vieja, preocupada era porque ella está vieja, no pare. Y no fue por aquí, es una hermana de afuera, de Brasil. Escúcheme bien, ella ahora, no, perdón, está en Chile ahora. Es venezolana, pero está en Chile. Y ella está vieja, su esposo murió, tiene 2 hijos. Entonces, ella le escribió a una hermana amiga mía por un grupo y le dijo que había tenido un sueño donde ella estaba embarazada. Y comenzó a reprender al diablo porque era que el diablo la iba a hacer caer, le iba a poner a algún hombre que la fuera a preñar y no sé qué, y el problema era que ella ya tampoco preñaba porque ella estaba vieja y no sé qué. Y le dije, mujer, eso no es eso. Estás embarazada de un propósito, de un sueño, de una visión, de un ministerio que viene en camino. Ay, sí, hermano, entonces eso sí es porque es que yo le sirvo a Dios. A mí me gusta mucho servirle a Dios. No todas las veces que tú te ves preñar es porque te va a preñar un hombre. Dios te va a embarazar de la respuesta que estás esperando. Por eso, cada vez que usted comience una oración, créame, hermano, que tarde que temprano usted se va a embarazar. Y cuando una mujer se embaraza, si no aborta, va a parir. Y si no pare fue porque abortó. ¿Y sabe por qué abortó el propósito? ¿Sabe por qué abortó la visión? Porque, hermano, dejó de caminar con Dios. Camine derecho con Dios. Obedezca a Dios y va a ver que su visión, su propósito no va a ser abortado. ¿Sí me entienden? Yo les decía hace rato, estoy embarazado de una moto, no ha dado luz.
Pero ahí está, yo sé que está creciendo, paulatinamente está creciendo. ¿Por qué? Porque esto se convirtió en una necesidad. Mire, imagínese usted que esta mañana, cuando yo llegué, ya la hermana María estaba aquí y le decía, uno sale y no encuentra moto, y viene a la carrera y el primero que pasa tiene que montarse. Y me monté con el nombre equivocado. El tipo venía como que, quién sabe a cuántos ha matado. Eso me cogió una historia de allá del cementerio hasta aquí, una historia toda rara que él ha recorrido todo Colombia. Y de remate venía seco y aquí se iba echando. Y yo dije, no, este tipo no me va a botar la bendición. Les voy a dar 3,000 pesos. Entonces, como era una moneda de 1,000 y un billete de 2,000, entonces estaba viendo el de 2,000. Me dijo, yo no quiero, dame mis 3,000. Papi, se quitan los 3,000 pesos. Y se fue de aquí para allá, llevaba la moto de cabreto y se iba. Entonces, fíjate cuánto es necesario un vehículo para uno transportarse. Está uno en una vigilia, sale a tal hora de la noche, hermano, y no encuentra vehículo. Y pasó el borracho, pasó el trabado y le tocó montarse con él. Las otras madrugadas yo no estaba, me iba a hacer unos análisis en la clínica de Los Ríos y llegó una señora, ay, vengo trabada porque me monté con un hombre, ese hombre venía, hermano, hedionda marihuana y me dejó con el estómago y estoy que vomito. Claro, porque hoy en día usted tiene que saber con quién se va a montar. Entonces, no le pedimos un vehículo a Dios por vanidad, es por una necesidad, porque ya se volvió una necesidad. Y yo estoy embarazado de ese propósito y yo sé que, hermano, ahí está la semilla fulminando y el día menos esperado yo sé que va a dar fruto. Y lo creo y lo confieso, porque fiel es el que promete a su nombre. Igualmente usted por su casa, usted por su carro, usted por su empleo, usted por su negocio, usted por lo que anhele, usted, hermano, créame a Dios, créame en esta mañana, que si usted anda firme con Dios, tarde que temprano esa semilla. Amén. Aleluya. Y va a dar fruto. Ay, hermano, pero es que han pasado tantos años. ¿Cuántos años pasó Sara? Yo me imagino que Sara se tuvo que casar con Abraham por ahí como a los 25 años. Y póngale a los 30. ¿Y cuándo vino a concebir Sara? A los 90. ¿Cuántos años esperó Sara? 60 años. Pero se dio el lujo. Yo me imagino que cuando Sara se estaba muriendo, estoy muriendo, pero parí. Felicidad. Porque era que antes, escúchame bien, antes la esterilidad era una maldición. El hombre, la mujer estéril eran malditos, eran estériles porque eran malditos. Y yo no sé por qué causa le vino ese problema a Sara, que Sara fue estéril, porque Abraham se hacía hijo. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Sara se desesperó después que ya Dios le habló, y pasó el tiempo y veía que no salía embarazada, cogió y le dijo a Abraham, bueno, Dios, yo tenía la razón. Yo sabía que yo me había reído porque yo tenía la razón. Mira que ha pasado el tiempo y Dios no me ha dado nada. Aquí está Agar, que es una jovencita, acuéstate con ella para que le empreñe y nos dé un hijo. Y así vino Abraham se puso guapo con Sara. Me vas a faltar el respeto, me vas a dar esa mujer, esa pelada joven, mira qué tal, que yo me voy y tengo que acostar con esa mujer. Abraham estaba guapo, pero se acostó Abraham con Agar, que era una egipcia simpática, era más alta que Gin y simpática, 90, 60, y la preñó de una la preñó Abraham. Entonces el problema no era de Abraham sino de Sara. Después de Agar y después de Sara, que murió Sara, Abraham se casó con otra viejita llamada Setura y le hizo 5 hijos más. El hombre era bueno, sino que se había casado con una mujer y él le fue fiel a ella y ella le fue fiel a él, y por ser fiel a ella no había concretado el deseo de tener hijos. Entonces el problema era de Sara, pero yo me imagino que Sara, al momento que ya sabía que se iba a morir, estaba gozosa, porque no se murió con esa afrenta de ser estéril, se murió con el gozo, con la satisfacción, saber que parió a un hombre grande, a un descendiente, a alguien llamado Isaac, que iba a ser grande y poderoso en las manos del Dios de los cielos. ¿Sí me está entendiendo?
Y miren lo que sigue diciendo la Biblia. Visitó Jehová a Sara como había dicho. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Aquí es otra cosa que usted tiene que tener claro. En el tiempo, no es antes ni después, es en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Ay, madre, pero entonces ¿cuándo será el tiempo de Dios? Ay, yo estoy que tiro la toalla. Y yo estoy desesperado que me vuelvo loca, que me vuelvo. Bueno, y te vuelve loco, te amarramos. Pero hay amarrado, Dios va a cumplir su propósito. Y sabe que hay gente que Dios la ha tenido que amarrar para poder cumplir el propósito con ellos. Porque hay gente que se han vuelto locos y andan de aquí para allá, andan desfandados, han comenzado a pecar, han comenzado a hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios, y así no se puede cumplir el propósito de Dios. Entonces Dios ha tenido que amarrarlo, sujetarlo con cadena, con grillos a él, para poder cumplir su propósito con ellos. A su nombre. Entonces, en el tiempo que Dios le habló y en el tiempo que Dios le señaló, cumplió Dios con Sara. Verso 2 dice, y Sara concibió. ¿Concibió o no concibió? Concibió Sara. Lo que ella vio como imposible, Dios lo hizo posible. ¿Qué estás viendo? Óyeme bien, míreme acá. ¿Qué está viendo usted en este momento como imposible para usted? Un marido, no, pero no en él es marido, porque el marido lo da el diablo no da esposo, el diablo no da esposa, el que da, el diablo no da esposo, da marido, Dios no da marido, Dios da esposo, Dios da esposa. Entonces, si usted quiere un esposo, pídaselo a Dios, si quiere un marido, pídaselo al diablo, porque le va a dar uno que le va a levantar puño, la va a poner a trabajar para que lo mantenga. A su nombre. Pero quiere un esposo, pídalo a Dios. Y créame que va a llegar. Quiero una esposa, pídasela a Dios. Y créame que va a llegar. ¿Por qué? Porque para Él todo es posible. Todo es posible. Y aquí lo estamos viendo por la palabra. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo. ¿En qué? En su juventud, a los 15, a los 20, dice, en su vejez. En su vejez. De pronto, la casa no te la da Dios nueva, porque ahora nuevo te vuelves loco y la hipoteca, o la terminas vendiendo y que pasó un negocio y te quedas sin casa y te quedas sin nada. Y Dios lo va a hacer en el tiempo en que tú te vas a sentir obligado, obligada a sentar cabeza. Usted no sabe que hay viejos cabecita loca, hay viejas cabecita loca, hay viejas que todavía no han asentado cabeza. Cuando usted ve una vieja por ahí que vacilando con pelado, viejo vacilando con pelado, diga que esos son viejos biches, viejas biches que todavía no han madurado, todavía no pueden obtener una bendición del Dios de los cielos, porque para poder pedirle a Dios hay que pedirle con cabeza, hermanos, firme, con pies sentados sobre la tierra. Porque Dios no bendice Coca-Cola, Dios no bendice Coca-Cola. Dios bendice hombres y mujeres que le crean a Él. Y usted tiene que tomar la iniciativa de distinguirse entre mucha gente que pide, pero no están, hermanos, dispuestos a recibir. ¿Por qué no están dispuestos a recibir? Ay, bueno, yo estoy dispuesto. Sí, estás dispuesto, pero no tienes la condición, porque usted todavía no ha sentado cabeza. Póngame un pequeño ejemplo. ¿Qué haría usted si en este momento Dios a usted le diera 100 millones de pesos? Dígame usted qué haría. Lo primero que dejaría era de venir a los cultos. Se compraba una casa y se volvía loco o se volvía loca. Si es mujer, escúchame bien, si es mujer, entonces comenzaba a comprar colágeno de dos patas. Y si es hombre, comenzaba colágeno de dos patitas también. Arreglarse pelo, arreglarse todo. Y hacer diablura. Entonces, el tiempo de Dios es perfecto. En el tiempo que Dios, hermano, señaló, en ese tiempo cumplió. Y Dios es el que sabe por qué le cumplió a Sara a los 90 años. ¿Sí me entendieron?
Cuando Sara murió, Isaac apenas era un joven. Lo único que le dijo a Abraham fue: te ruego que no me le des mujer de esta región, porque las mujeres de esta región son malas. Mira, todos los tiempos las mamás han sido celosas. Esto no es solamente de la suya y la mía. En todo tiempo las mamás han sido celosas, quieren para los hijos lo mejor. Lo que pasa es que hoy en día uno quiere lo mejor para los hijos, pero ellos buscan lo malo. Venga, así es. Buscan siempre lo malo. En estos días me decía una muchacha: pastor, yo soñé bonito, pero elegí mal. Y es verdad, a veces usted sueña tener un hogar, usted sueña, hermano, tener una buena casa, tener una familia, tener algo bonito, pero termina, hermano, cogiendo al mequetrefe que anda por ahí con la una y con la otra, que no tiene, hermano, los pies sino en el aire. Soñó bonito, pero escogió mal. ¿Estamos entendiendo? Y yo sé que hay mucha gente que tiene sueños bonitos, pero siempre eligen mal. Y como eligen mal, lo bonito que soñó no puede cumplirse. A su nombre. Entonces, usted tiene que soñar bonito y elegir bien para que eso bonito que usted soñó se termine cumpliendo. Porque vuelvo y le repito: sueña bonito y elige mal, no espere que se va a cumplir nada. A su nombre. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. El tiempo que Dios le había dicho. ¿Qué te ha dicho Dios? De tu casa, de tu empleo, de tu negocio, de tus hijos, de tu vida. Ay, pero ya mi hija, mi hijo, en 2 años termine el bachillerato, ¿y qué le voy a dar? A meter a trabajar en una casa de familia. ¿Y qué voy a hacer? Que vaya a tirar trapero. La ves preñándote ahora de la visión de Dios. Ves viendo a tu hija ya en una universidad. Ves viendo a tu hijo ya en una universidad. Ves viéndolo. Ves viéndolo. Y comienza a clamar a Dios. Porque el Dios que le cumplió a Sara a los 90 años, a ti te va a cumplir en el tiempo que tú lo necesites. Usted tiene que marcar la diferencia. La hija del vecino se fue al prepagismo, el hijo del vecino se fue a la droga porque no tuvo oportunidad, no tenían fuerza, no tuvieron para darle nada así. Yo tampoco tengo, pero yo tengo el Dios de los cielos. Mi hija no va para la calle, mi hijo no va para las drogas, mi hijo va para un lugar mejor. A su nombre. Pero vaya preñándose, vaya embarazándose de ese propósito, de ese sueño. A su nombre. Dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Esto quiere decir que Dios cumple. Dios no es el alcalde, Dios no es el gobernador, Dios no es el presidente, Dios no es el senador, Dios no es el político, Dios cumple. Y dice: y ella, dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Lo circuncidó. ¿Qué era la circuncisión? No era más que los hombres le cortaban la carne de la punta del prepucio o del pene, porque la palabra prepucio no es muy conocida, no es muy manejada por nosotros. Lo que hoy manejamos nosotros legalmente es la palabra pene. Bueno, es la punta del pene, que no es del prepucio. En una vez estaba predicando y hablaba del prepucio y unas muchachas se quedaban así: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pastor, una pregunta: ¿qué es prepucio? Bendito Dios. Entonces, le cortaban la carne de la punta del prepucio, y eso era un acto simbólico de que ese era el pacto de Dios en la vida de ese hombre, que ese hombre tenía un pacto con Dios. Ahora, usted que está aquí, o los que están por ahí escuchando por el Facebook, no vaya a meterse a baño con una cuchilla y se vaya a meter un pedazo. No lo quiera Dios, porque ya eso no es necesario. Ahora,
la circuncisión es en el corazón. Consagrar tu vida a Cristo. Consagrar tu alma a Cristo, tu espíritu a Cristo, vivir para Cristo. Agradarle a Él. Así le dijo Dios al profeta Joel: circuncidad vuestro corazón y no vuestro prepucio. Ya no quiero más prepucio trasquilado, ahora quiero un corazón circuncidado, un corazón transformado, un corazón limpio. Porque a veces el prepucio está trasquilado, pero el corazón está perverso. Entonces lo que Dios quiere es un corazón genuino, un corazón transformado. Y mire lo que sigue diciendo: y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Porque Dios pone orden. Le voy a decir una cosa, no es para que se asuste, sino para que usted medite. Usted tiene que corregir a su hijo, porque es que sus hijos no son suyos, se los dio Dios. Y Dios a todos los hombres que aparecen en la Biblia, cuando les daba hijos, le ponía condiciones. ¿Cómo me lo vas a criar? Porque Dios no te dijo aquí por teléfono o por Facebook, te mandó un WhatsApp cómo ibas a criar el hijo que llevabas en tu vientre. Tú lo vas a dejar que se cría la ley del chivo como él le da la gana. No, señor. No, señor. Usted tiene que criarlo con el temor a Dios. Primordialmente que respete. Ya en los colegios no se usa la educación de que los profesores corrigen fuerte, que golpeen con una regla, porque ahora mismo es delito, pero si esa fuera la educación todavía la gente fuera mejor, porque esa era la educación, hermano, que nos convirtió en personas de bien. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, como ya se eliminó eso, ya hasta los profesores les faltan el respeto. A mí me tocó escoger al hijo mío y pegarle un jalón de oreja allá porque le ponía por sobrenombre al profesor, y el profesor me llamó y me puso las querellas. Yo respete al profesor y le di la orden al profesor delante de él: cuando le vuelva a decir así, denle un tapaboca, que cuando me vaya a poner la querella yo le meto otra, y si nos echan en bienestar, que nos pongan presos, porque a mí me enseñaron cuál respetar. Así es. En estos días les decía a unas personas: ¿por qué estamos como estamos? Usted sabe que su hijo o que mi hijo no se ha terminado de formar como hijo y ya tiene una mujer preñada, o su hija que no se terminó de formar, una malcriada que usted no puede decir nada y ya está preñada. Ahora, si ellos no se formaron bien como hijos, ¿qué clase de padres van a ser para esas criaturas? Por eso es que de aquí en adelante Cristo tiene que venir antes del 2030. Tiene que venir, porque de no, Dios mío, ¿cómo estará este mundo? Porque toda esa peladera que está preñada y toda esa peladera que tiene pelas preñadas y esos pelos comiencen a nacer y a crecer a la ley del chivo y que nadie los pueda correr, hermano, aquí los viejos tendremos que salir corriendo. La demoníaca es atrás. ¿Sí me está entendiendo? Esto va de mal en peor. Lo que la gente no sabe es que en el momento que concibe, Dios pone condiciones. Por eso es que no es engendrar un hijo por satisfacción. Usted sabe cuántas niñas, después que se dan de cuenta que están embarazadas y le comentan a su novio, y viene la tristeza: no, que bótalo, y llorando, y qué vamos a hacer, y porque no lo concibieron por amor, por gusto, por deseo, sino que estaban en una satisfacción carnal y lo que menos esperaban era concebir, pero concibieron, porque con eso no se juega, con el feto no se juega, con los ovarios no se juega, con el sistema reproductivo de la mujer no se juega, ni que se ponga un saco, ni que se ponga una vejiga, ni que se amarre un costal ahí. Hermano, usted corre riesgo, y le voy a dar un testimonio. Yo conocí un caso hace 22 años, eso salió por RCN. Una pareja de esposos habían tenido relaciones sexuales en su cama, y como que al momento dejaron derramar semen, y su hija, que era virgen, estaba en los días de gestación, había salido de la menstruación, y se acostó y fecundó de su padre sin haber concebido, sin haber tenido relaciones con hombres. Eso es una noticia aquí nacional y mundial,
Cuando eso no había Facebook ni había nada, pero fue una noticia que la pasaron por RCN. Y fue una familia de aquí de la costa, por ahí de la vía del Atlántico. Entonces, con eso no se juega. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto, hermano? Que hoy la gente no se han formado como hijos y ya están siendo padres. Y si no supieron ser hijos, ¿cómo van a saber ser padres? Porque lo que ellos no saben es que en el momento de concebir, Dios pone condiciones, porque Dios no es loco para permitir que vengan gente al mundo, hermano, a volver este mundo una pelota de trapo. A su nombre. Porque hoy en día la gente confunde el amor con el patrocinar sin vergüenzura. La gente piensa que querer el hijo es aceptarle todo. Querer el hijo es soltarlo, es corregirlo, para que mañana sea un hombre, una mujer de bien. Entonces, mire, Dios le dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio luz, Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac, y 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. De 100 años, hermano, viejito. Pero ahí estaba la palabra, cumpliéndose. Porque es que el Dios de ellos y el Dios de nosotros, el Dios suyo, es el Dios que promete y cumple. Yo quiero que usted en esta mañana abra su mente y entienda que todo lo que usted le ha pedido a Dios, Dios se lo va a conceder, pero camine con Él. Camine con Dios. De usted depende, hermano, de ser un mendigo. De usted depende de ser una persona siempre necesitada. De usted depende de ser una persona siempre marginada. Créale a Dios, camine con Dios, y Dios, hermano, cada día lo va a bendecir. ¿Qué era lo que veíamos el viernes? ¿Y por qué hablábamos de Abraham el viernes? Porque hablábamos de que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en la región, en los lugares celestiales. Y les decía el viernes que antes que una bendición se materialice y usted la vea con sus ojos físicos, ya se ha formado en el mundo espiritual. ¿Ya me entienden? En una ocasión, eso fue aquí en el 2 de noviembre, una muchacha, ella es enfermera, trabaja en la clínica de Los Ríos. Ella tuvo un niñito, escúcheme bien. Ella tuvo un niñito, pero estuvo un problema en el útero. Le mandaron un examen en Cincelejo y allá los médicos se lo terminaron de dañar. Se lo sacaron con unas agujas y se lo dañaron todo. Y cuando vino acá el médico le dijo, ahora sí es verdad que te dañaron, no hay remedio, usted no puede tener. Y ella quería tener un hijo con el muchacho con que vivía. Y ella tenía uno, pero quería tener un hijo con el muchacho con que vivía. Y lloraba y lloraba. Y un día le dijo a la mamá, llámame a Freddy. Y me llamaron y fui, me contó el problema. Y dije, vamos a orar. Porque si algo tengo yo es que le digo a la gente que el Dios que yo tengo es un Dios de respuesta. Mire, si Dios a mí no me respondiera, yo no estuviera aquí. Si yo no tuviera certeza de que Dios es real, yo no estuviera aquí. Pero estoy aquí porque yo sé que Dios es real. Y le dije, vamos a orar. Y después que la oré, le puse la mano en el vientre y le dije, bueno, comienza a practicar. Vean, yo no la vi más, pero al tiempo comencé que subía fotos en el Face con una barriguita. Y yo no me preocupé por visitarla. Pero resulta que ella se embarazó, Dios le concedió el milagro y alumbró. Y no me había dicho nada. Después que alumbró me mandó a buscar para que se lo orara porque el niño había nacido con un pujo. Se ponía morado. Y fui y se lo oré. Estaba contenta porque el médico le había dicho, este útero lo dañaron, ya no puedes concebir, no hay nada, estás estéril. Menos mal que ya tienes uno. Científicamente no lo podía tener, pero para Dios es posible. Y lloramos creyendo, y Dios se lo hizo, hermano.
Ahí está. Ahí está la muchacha y tiene el niñito. Ya debe tener como 3 años. O 2 años y más. Entonces, para que usted sepa y entienda, hermano, que todo propósito que usted tiene ahí, caminando con Dios, se va a cumplir. Amén, amén. No importa quién sea, o no importa qué tiempo lleve ya usted estar ahí. Siga perseverando, creyendo, no tire la toalla, porque el Dios de los cielos es un Dios que siempre te va a cumplir. Y mire lo que sigue diciendo. Verso 5. Y lleva Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Verso 6 dice, entonces dijo Sara, mire lo que dijo Sara. Sara como que era charlatana, porque todo le daba risa. Se rió cuando Dios le dijo a Abraham, Sara te va a dar un hijo. Ella le dio risa. Y ahora después que estaba parida se estaba riendo. Ahora, ¿qué le decía ahora rato? Ahora rato le decía que esa risa detrás de la puerta significaba que Dios está loco. Yo, ya vieja. Ya me entiendo. Ahora esta risa, hay varias clases de risa. Y yo entiendo a la gente, mire, yo sé cuando la gente se está riendo de burla. Yo entiendo cuando la gente se está riendo porque está asustada. Y siento cuando la gente se está riendo porque está alegre. Porque todas las risas hay que interpretarlas. Mira esta risa. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Esta risa qué significa? Que ni ella misma se lo creía. Ya había parido, ya le estaba dando teta al pelado. Pero ella no se lo creía. Estaba sorprendida. Porque Dios es el Dios que sorprende al hombre. A su nombre. Dios sabe sorprender al hombre cuando espera y no tiene esperanza. Porque hay gente que están esperando en lo que no hay esperanza. Y ese es el Dios tuyo. El que te cumple en lo que tú esperas, que no tiene esperanza. A su nombre. Entonces dice Sara. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ay, pero los demás se iban a reír de alegría. ¡Wow, Sara! ¡Ay, señora Sara! Vea tremendo, vea quién lo creyera. ¡Ay, ni yo que tengo 30! Y usted, ¡ah! ¡Qué bueno! ¡Wow, wow! Esto hay que celebrarlo. A su nombre. ¿Sí me está entendiendo usted lo que estoy diciendo? Fíjate la diferencia que hay en la primera risa con la segunda risa. La primera risa fue de burla, fue de duda. Y la segunda risa, después que ya lo tenía pegado en las teticas, eran unas chancleticas así que las tiraba el pelado. Estaban secas. En la puntica era que medio se inflaban así. Y no cree que es mentira. No cree que es mentira. ¿Sabe cuál fue el problema de Sara con Agar? Es que cuando Isaac nació, ya Isaac tenía, ya Abraham, Ismael, que era el hijo que había nacido de Abraham con Agar, porque ella, como no creyó a la palabra, cogió y le dio la trabajadora, la empleada, la esclava, Agar, que era una muchacha simpática, se la dio a Abraham. Coge, préñala para que nos dé un hijo, porque Dios prometió, pero yo no sé cuándo era esto. Ya voy a morir. Préñala para que nos dé un hijo. Y resulta que cuando Isaac nace, ya Ismael tenía 8 años. Y cuando Ismael veía a Isaac, su hermanito, pegado en las tetas de Sara, así que hacía así, a Ismael le causaba risa y se burlaba de ella. Entonces eso fue lo que le dio rabia a Sara, y llamó a Abraham bravo y le dijo: este pelado pase burlándose de mí cada vez que yo le estoy dando seno al hijo mío. Coge a su mamá y cógelo a él y me lo echas aquí de la casa. Y así hizo Abraham. Les dio un calabazo de agua y 5 panes y los echó de la casa. Mira, esa fue toda la provisión. Un calabazo de agua y 5 panes y se fueron. Los echó Abraham. Y el problema más grande es que Abraham se entristece cuando Sara le dijo: échalos.
Pero Dios le dice, no te parezca mal en lo que Sara te ha dicho, hazlo. Porque mira, escúchame lo que le voy a decir, ya voy a terminar. Pero de todas sus malas actitudes, usted tendrá que pagar las consecuencias. Sara, ¿qué era lo que estaba pasando? Que Sara estaba viviendo las consecuencias de su duda. Como Dios le prometió y no creyó, entonces le entregó a su trabajadora, a Abraham, para que la preñara. Ahora que ella estaba paría, ahora el hijo que ella había mandado que le hiciera Abraham a su trabajadora se burlaba de ella. De todas tus actitudes, usted tiene que asumir las consecuencias que le vengan. Y Dios no tiene nada que ver. Dios le dijo a Abraham, bueno, si ella dijo que le echara, échala. Pero sépame que yo te voy a bendecir a ese hijo también. ¿Sabe quién es Ismael? Ismael es el papá de los palestinos. Isaac es el papá de Israel. Por eso es que Palestina e Israel se pasan matando. Porque la discordia viene de allá. Viene de esa descendencia, de ese problema. Pero dice la palabra de Dios. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Estaba contenta, estaba gozosa, estaba sorprendida, ya no se lo creía. Oye, pero qué bueno. ¡Ay! Estaba contenta Sara. Así se va a poner usted el día que Dios lo sorprenda. El día que dé a luz el propósito que tiene. Pero usted tiene que creerlo. Porque aquí no venimos a entretenernos, aquí no venimos a pasar el tiempo, aquí no venimos por venir, aquí venimos, hermanos, a cimentar en la fe en el Señor. Para que cuando le venga la adversidad, usted entienda que Él es el Dios de lo posible y de lo imposible. Él es el Dios de lo que hay y el Dios de lo que aún todavía no existe. Él es grande, Él es poderoso. Así que en esta mañana póngase sobre su pie, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración de fe.